Vamos para allá. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos en esta emisión de Contadores Digitales, los herederos de Pacioli, el Megazord de la contabilidad y el Tren Maya que cruza la selva de lo fiscal. El día de hoy está un gran amigo, un gran colega, la verdad lo admiro muchísimo, y él es Roberto Hernández Gallegos, especialista en el tema de autotransporte, chicos. No será por nada, pero definitivamente, chicos, si ustedes tienen saldo a pagar en el tema de autotransporte en esta temporada de declaración anual, tienen que quedarse porque justamente Roberto Hernández tiene los mejores tips que pueden ustedes tomar. Adelante, mi querido Roberto, ¿cómo te encuentras, mi hermano? Bienvenido. Y aquí andamos en tu espacio Contadores Digitales, los herederos de Pacioli. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, mi estimado, muchísimas gracias. Primero que nada, Contadores Digitales, a ti, mi estimado Alejandro, por haberme invitado y pues qué mejor estar aquí compartiendo la noche contigo y con todo tu público. Claro que sí, mi hermano. ¿Y qué onda con todo esto de las cuestiones de las declaraciones anuales, que justamente estamos en el mes de abril? ¿Cómo te ha pintado en el tema de las declaraciones anuales de los trabajadores de tu sector, justamente? Pero antes de que platiques, no, pues es que yo les he visto esto, les recuerdo, chicos, que deben compartir este en vivo, porque todo el material que van a ver ahorita a continuación, la verdad lo hizo con mucho amor Roberto Hernández y un servidor. Entonces, vayan a compartir con todo esta transmisión. Pero antes que nada, mi querido Roberto, ¿cómo está el tema en el cual tú te dedicaste al tema del transporte y que justamente, pues año con año estás viendo estas cosas? O sea, porque no es lo mismo, o sea, tener personas que llegan, oye, pues es que me están cobrando mucho impuesto a pagar en el tema de trabajadores, pero también, oye, en el tema de emprendedor con actividad empresarial profesional, ¿por qué me está haciendo mucho impuesto, no? Entonces, adelante y por favor, preséntate ante toda nuestra audiencia y compartan, por favor. Adelante, Roberto. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado. Pues bueno, yo soy Roberto Hernández Gallegos, contador público y especialista financiero y fiscal en materia de autotransporte de carga. Yo me di cuenta porque, fíjate, yo en su momento entré como subcontador en una empresa, en una terminal precisamente de autotransporte, y resulta que, pues bueno, había una persona ahí encargada, estaba como contador general y estaba el director general. El director general, yo no sabía hasta después, me enteré que él había sido el fiscalista general en toda la República Mexicana en una cámara de autotransporte representativa. Resulta que pues esta persona me entrevista, le gusta mucho mi entrevista y todo. No duré yo mucho ahí, pero me di cuenta, por lo menos, duré como 2 años, pero me di cuenta que el conocimiento que hay e información que hay para verificar estos temas de autotransporte de carga es muy, muy limitada. De hecho, si tú buscas temas fiscales de autotransporte de carga, te encuentras 1, 2, 3 libros, si bien recuerdo. ¿Vale? Los 3 libros los tengo y prácticamente te lo voy a decir, no es por demeritar a sus autores, pero prácticamente es un compendio de leyes que no tienen ni interpretación, no tienen ni justificación en estricto, o solamente se limitan a decir lo que las leyes ya dicen. O sea, sinceramente, te sirve más como una fiscoagenda de lo fiscal, punto. ¿Vale?
pero en materia de cómo lo aplico, quién lo aplica, cuáles son las limitantes, no hay nada. Entonces resulta que en esa limitante igualmente pues yo me metí a estudiar muchísimo, me encantó demasiado y años después me llama precisamente esta persona, me dice, oye, ¿sabes qué? Que hay un puesto dentro de la Comisión Fiscal y de Seguridad Social en esta cámara. ¿Qué onda? ¿Le entras? Yo le dije que sí, sin problema. Entré, le gustó mi entrevista al entonces director general, José Refugio Muñoz, que en paz descanse, se nos adelantó hace 2 años, y al presidente en ese entonces. Pues resulta que yo atendí a no menos de 36,000 consultas en todo el año que estuve. Más o menos, hice una estimación y resulta que solamente en 2 meses, en febrero y marzo de 2023, hice 3,000 consultas y yo ya llevaba más años ahí. Entonces, estimadamente hice unas aproximaciones de 30,000 consultas en los años que estuve ahí. Y posteriormente, pues le seguí, ¿no? Y así pues yo fui haciendo mis compendios de información, investigaciones, leyes, tesis y demás. Y cuando salgo, y una de las cosas malas que te quedas, digámoslo así, con la cámara, con las cámaras, es que vigilas lo que todos dicen, tanto los legisladores, tanto secretarías, como el público en general, y en el público en general te encuentras a las capacitadoras. Y resulta que la mayoría de capacitadoras, por desgracia, de los eventos en vivo que hacen, de los programas que hacen o de las capacitaciones que hacen, resulta que la mayoría de veces yo me he encontrado que lo único que hacen es espantar al transportista, ¿ok? Porque por desgracia la información que les dan es errónea y por desgracia única y exclusivamente enfocada a lo fiscal, sin ver que por lo menos en materia de autotransporte, decía mi estimado José Refugio Muñoz, que el 80% es operativo y el 20% es fiscal. Y precisamente el día de hoy venimos precisamente a reafirmar eso, mi amigo. Eso es todo, mi querido hermano. O sea, no lo pudiste decir mejor, porque lógicamente, pues yo también lo he visto y mira, yo te lo digo, estamos hablando desde Tehuacán, Puebla, y pues lógicamente, aunque hay un negocio del autotransporte, pues de verdad, o sea, alguien especialista que se lleve esta medalla, pues la verdad, o sea, son muy pocos y la verdad, o sea, justamente, pues yo también te he visto en cursos, en cámaras, estando bien activo en redes sociales y justamente dije, oye, justamente el mes pasado hiciste un curso de paga, me imagino, de tema de declaración anual en empresas que se dedican al autotransporte. Ahora, podemos hablar de declaración anual cuando hablamos de una persona que es emprendedora y se dedica al autotransporte, tiene su gente, etcétera. Pero lo que hoy vamos a hablar es justamente, chicos, pongan mucha atención, vamos a hablar de la persona que está en sueldos y salarios del artículo 96, justamente, de la ley de ISR, pero que justamente tiene estas particularidades del autotransporte, porque digo, todos conocemos una persona que se sube al tráiler, yo he tenido gente que está en el gimnasio, todo el pedo, y dicen, oye, pues ya me voy a retirar, voy a ir al tema del autotransporte, y se sube, y pues ya no sabemos de él, pero la verdad es que se vuelve una oportunidad importante el conocer cada una de sus magnitudes, porque tienen cuestiones de estímulos fiscales, de resolución de facilidades administrativas. Y creo que muchos dicen, oye, pues yo ya sé el tema de resolución miscelánea fiscal, dime tú, ¿qué tiene que ver con la resolución de facilidades administrativas? Que creo que inclusive se publica un poquito más adelante, después de enero de cada año. Adelante, por favor, y dejen todas sus dudas porque vamos a andar respondiendo cosas bien importantes. Adelante. Fíjate que eso es bien importante, mi estimado, porque mira, de hecho, lo diferenciamos en los cursos que doy. Fíjate, el curso de estímulos fiscales que he dado directamente ha llevado 6 sesiones de 3 horas, o sea, 18, ¿ok? Para poder entender lo que voy a decir, pero voy a tratar de hacerlo lo más pequeño posible en materia de lo que voy a comentar. Un estímulo y una facilidad no es lo mismo. Un estímulo fiscal, porque muchas veces a veces lo confunden un poquito, el estímulo fiscal es cuando el Estado brinda, digámoslo así, ciertos recursos, ¿ok? A cambio de que cuentes con ciertos requisitos.
o en dado caso deja de percibirlos. Por ejemplo, en materia de autotransporte de carga hay dos muy latentes, uno que prácticamente lo están ocupando solamente medianas y grandes y otro que lo están utilizando prácticamente todos. Uno es precisamente el Plan México, publicado el año pasado directamente en materia de que puedes deducir de manera acelerada las unidades de carga, ¿ok? En este caso. Pero nada más lo aplican pequeñas y medianas y grandes empresas. Ahora, esa es un estímulo de dejar de percibir. Ahora, ¿cuándo es cuando te regresa recursos la autoridad? Es directamente, por ejemplo, cuando el estímulo de diésel, por ejemplo, tú compras diésel, pagas IEPS, ¿ok? Al momento de comprar diésel, y el Estado, a través de ciertos requisitos que tú debes de cumplir, te reembolsa ese IEPS para efecto de que tú liquides tu impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, ese es un estímulo. Una facilidad es cuando la autoridad no elimina tus obligaciones en estricto sentido, pero te da facilidades o te da un camino distinto o más corto para cumplir con dicha obligación. Por ejemplo, el más famoso. Oye, los reciclos, por ejemplo, tienen la facilidad de no enviar su contabilidad electrónica. O sea, no enviar. Deben de llevarla, pero no enviarla. Tienen que tenerla más, no enviarla. Entonces es una facilidad, ¿vale? Entonces, la facilidad administrativa del autotransporte de carga en materia de sueldos y salarios es la prevista, la que comentamos aquí, es la de retención del 7.5% de ISR. Esa facilidad directamente habla de que el patrón tendrá la facilidad, ¿ok?, de retenerle a su chofer el 7.5% de ISR en lugar de aplicar lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. Así lo dice, ¿ok? ¿Cuál es el inconveniente? Que esta facilidad sola y únicamente es para el patrón, nunca es para el chofer, ¿ok? La facilidad de retención, de hecho, proviene desde hace muchísimo tiempo. La primera resolución de facilidades se publicó el 4 de febrero del 91, ¿ok? Y entonces, en ese entonces, pues la tasa de retención del 7.5% sí era suficiente conforme a las tarifas que se manejaban. Ahorita, directamente, esa tasa, por el momento, es insuficiente para los choferes del autotransporte de carga cuando los tienen dados de alta como debe de ser en el Seguro Social y como se supone que están pagando, ¿ok? Que es con un salario variable o mixto como máximo. ¿El inconveniente cuál es? Que al momento de presentar su declaración anual, la retención del 7.5% es insuficiente para cubrir el impuesto que el chofer tiene la obligación de pagar. Y ahí es donde empiezan los problemas, tanto para el patrón como para el trabajador. Primero que nada, el trabajador, porque le empiezan a llegar los correos, luego ya les han llegado precisamente los requerimientos directamente en su buzón tributario de, oye, me debes la declaración anual, tienes un saldo por pagar o un impuesto por pagar de tanto y págamelo, ¿ok? Y es cuando ahora el otro afectado, que es el patrón, está enfrentando prácticamente una horda de choferes molestos porque, oye, pues es que tú eres el retenedor, tú eres el que tienes que pagar, ¿yo por qué? Entonces ahí viene una serie de problemas directamente por no entender bien esta facilidad de primera mano, mi estimado. No, inclusive, o sea, creo que podemos ver particularidades exclusivas de tu sector de autotransporte, porque justamente con el tema del estímulo en el cual ya la autoridad está tomando en cuenta ciertas condiciones para que se den las cuestiones como dicen, ¿no? Como que no queriendo la cosa, pues lógicamente, pues tenemos este estímulo del 7.5%, en donde de verdad, o sea, a ver chicos, o sea, pongámonos a pensar y seguramente también Roberto me va a dar la razón. Les aseguro que una persona que solo se dedique a un solo patrón de autotransporte, menos de 400,000 pesos, que ya sabemos que es una causal para el tema de la declaración, podría salvarlo sin ningún problema. Ahora, dime tú, Roberto, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace que una persona así de a pie, ¿no? O sea, que esté trabajando y todo al día, que lejos de que tiene esta posibilidad de que tiene más flujo de efectivo, porque es menos 7.5, pues lógicamente, ¿qué debe cuidar? Porque digo, al final, pues esto podría decir, bueno, es que 400,000 para mí no me es suficiente, pero lamentablemente debemos tomar el tema
de lo que tiene que ver cada una de las personas de sueldos y salarios a partir de la obligación de sueldos y salarios, y que lógicamente esto conlleva al hecho del autotransporte. Entonces, de verdad, o sea, yo estuve estudiando el tema y considero que menos de 400,000 todavía podría caber el tema de una retención de 7.5. Pero dime tú, mi hermano, oye, estamos hablando de que nada más te dediques a esto y que no tengas nada más, ¿no? Que sabemos que en el hecho de un contribuyente, pues a lo mejor, oye, pues es que soy sueldo y salarios, oye, es que soy asimilado, oye, que tengo dividendos, oye, que tengo esto, y en la declaración anual, pues acumula todo. En tu caso, mi hermano, ¿cómo lo has visto? Y bueno, saludo a Alex Lavin, que igual ahí está al pendiente. Y bueno, chicos, recuerden que tenemos a un expertazo el día de hoy llamado Roberto Hernández Gallegos. Y bueno, pues también ahí está, lo pueden seguir en Ofidec Contigo. Ahí voy a compartir su red social. Pero bueno, mi hermano, en esta cuestión, o sea, que te has encontrado, pues vaya, ya no estamos hablando de que tengan su contraseña RFC o su firma electrónica. Aquí ya prácticamente es, ¿por qué no te apuraste? Porque realmente tenemos un incendio encima. ¿A poco no? Adelante, por favor. No, y es que, fíjate, en su mayoría, como te digo, el inconveniente muchas veces es que se confunde la parte precisamente de para quién es el sujeto obligado directamente. Tú al momento, la ley de ingresos, la ley de impuestos sobre la renta establece directamente la obligación del pago sobre de un ingreso, ¿ok? Pero como tal, la ley no define que es un ingreso, entonces te tienes que ir a las tesis, en este caso a las resoluciones de la Corte, y te dice qué es un ingreso. Prácticamente un ingreso es cualquier incremento al haber patrimonial, ¿no? Entonces tú ya te entiendes que siendo un trabajador, recibiendo un salario, pues tienes un ingreso y tú eres el obligado del pago del impuesto sobre la renta. Nada más que, conforme a la legislación vigente, pues los patrones directamente tienen la obligación de retenerle, ¿ok? A los trabajadores. ¿El inconveniente cuál es? Que esta facilidad administrativa, ¿ok? En la resolución miscelánea fiscal, pues directamente le da esa facilidad, pero al patrón, solamente de decir, mira, para que no te compliques entre saber si el ingreso es exento, grabado, ¿ok? Porque una nómina de un chofer es muy complicada. Entonces lo que hicieron es, mira, no me interesa, solamente lo que le pagaste a tu chofer por 7.5% y listo, es todo, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente? Precisamente lo que acabamos de decir hace rato, que para que sea facilidad para el transportista, primero que nada, no tiene que estar obligado a presentar la declaración anual, que en este caso es no rebasar los 400,000 pesos, no tener dos patrones de manera simultánea, trabajar prácticamente año completo con el patrón, ¿ok? Directamente, y no tener otro tipo de ingreso, ¿ok? En estricto sentido, porque si no ya estarías obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, pues el inconveniente directamente es, oye, pues, ¿qué persona el día de hoy, o hoy en día, mejor dicho, se libra el día con solamente un ingreso, ¿no? Entonces, hay varios que tienen varios tipos de, varios trabajos tal vez en un solo día o en la semana, hay otros que tienen inversiones, hay otros que compraron bitcoins, por ejemplo, hay otros que tienen redes sociales. Entonces, directamente creo que ahorita por lo menos esa facilidad ya ni es facilidad directamente, porque lo único que está causando año con año es una molestia masiva entre los patrones y los trabajadores. ¿Qué es lo que recomiendo yo directamente? Primero que nada, revisen estos precisamente las obligaciones de presentar declaración anual de sus choferes. Número 1, número 2, si tiene la obligación de presentar declaración anual el chofer, no se les ocurra ni siquiera utilizar esta tasa de retención. Más que nada, precisamente, porque si no, van a estar en problemados tanto el patrón como el trabajador, ¿ok? Porque te puedo asegurar, mi estimado, que en el contrato del individual o colectivo de trabajo se menciona que serán las retenciones conforme a las leyes correspondientes o vigentes, ¿ok? En ningún momento los contratos seguramente dicen que se hará la retención de la facilidad administrativa al 7.5% al conocimiento y autorización del trabajador. Si eso lo dijera no habría problema, pero es por ese simple tema, el trabajador puede controvertir que de manera unilateral
aplicaron una retención indebida y conforme al Código Fiscal de la Federación en materia de responsabilidad solidaria, entonces el patrón va a tener que enterar las diferencias directamente, ¿ok? Por cuenta del trabajador. Y ahora también nada más recuerda que conforme a la Ley Federal del Trabajo, solamente por errores del patrón de no retener directamente ciertas cantidades al trabajador, solamente tendría 30 días para hacer dichas retenciones y habiendo pasado precisamente todo el año, tendría que pagar el patrón, pero ya no el trabajador. Entonces, ahí nada más para que vean que no nada más el problema es para el trabajador, sino que es una multicausal precisamente de problemas por no analizar de manera estratificada este tema de retención, mi amigo. ¿Qué opinas? No, la verdad, o sea, yo considero que como hay cuestiones atrás de todo el tema de autotransportistas, vaya, o sea, sindicatos, gobierno, o sea, apenas con el tema de carta aporte, pues yo estuve bien fijado en el tema de que, pues había, pues, básicamente las cámaras de autotransporte bien al tiro al respecto de qué va a pasar con el tema de la carta aporte para efectos fiscales, ¿no? Y por ejemplo, nosotros que somos contadores podemos decir, bueno, pues al final de cuentas, o sea, se tiene que cumplir la carta aporte porque si no, no se vuelve deducible o no hay impuestos acreditables, básicamente. Pero si lo llevamos al tema que tú estás llevando en el tema de que, oye, pues si no, no te acredito tu sueldo, si no, no te acredito el tema de lo que estás ganando para el tema de la declaración anual, pues lógicamente pues se vuelve toda una maraña, ¿no? Entonces uno dirá, oye, pues qué relajo prácticamente en el tema de autotransporte y habiendo, digamos, que tantas personas que pues sí lo hacen, ¿por qué lo siguen haciendo? Y es que no es por nada, pero pónganse a pensar, chicos, el autotransporte desde que se ideó, desde el hecho de que podemos tener diferentes materias primas a donde nosotros queramos, básicamente donde existe el comercio, básicamente se vuelve la columna vertebral de todo el ecosistema económico mexicano. O sea, así que verlo, o sea, por eso pues igual uno dice, pues es que ¿qué tanto impacto tiene? Pues es que nada más basta con salir un poquito a carretera y te estás dando cuenta. O sea, Claro. nada más basta con eso. O sea, no tienes por qué decir que no vale ni nada. O sea, básicamente estamos hablando de las personas que están moviendo las mercancías, que están haciendo un trabajo personal subordinado y que en muchas ocasiones, a ver, no me hagas mentir, Roberto, pero en unas ocasiones dicen, oye, necesito dar de alta a este operario porque va a dar una mercancía, ¿no? Entonces, dalo de alta en el IMSS un rato y de ahí dalo de baja. O sea, desde ese momento en el cual tú tomas un acuerdo con el trabajador, lógicamente sabes que pues el trabajador también puede ser muy abusado y te puede dar vuelta, básicamente, ¿no? Entonces, pues con esto y todo el tema de sindicatos, pues lógicamente pues también podemos encontrar diferentes cuestiones y es también en esta relación, mi querido Roberto, lo que te quiero compartir porque pues ya estuvimos hablando justamente del 7.0% y que lógicamente pues, a ver, Roberto, un trabajador de autotransporte, independientemente de lo que le aplique, sea sea autotransporte o no, que pues obviamente pues tenga las posibilidades, sigue siendo una persona que está tributando en el capítulo 1 del título cuarto, o sea, persona física con ingresos subordinados y todo el show, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, aquí no estamos haciendo diferencia. Si tú sabes que va a superar 400,000 o supera dos patrones o más, ya sabemos que la carta de invitación va a estar inherente. Y creo que aquí lo podemos compartir, mi hermano. Me gustaría que tú lo hablaras, porque 7.5%, si nos vamos a la tabla progresiva, pues realmente no es nada. ¿Qué me podría decir al respecto? Fíjate, que precisamente la tasa, o por lo menos del 7.5%, y aquí estoy viendo un comentario muy interesante, dice Víctor Cor, mi estimado, saludos, y también veo que ahí está el maestro Juan Carlos Fuentes, un abrazo, mi estimado Juan Carlos, nada más, Saludos.
dice precisamente, también en el ajuste anual se vería afectado el trabajador, ¿no? Precisamente en el primer párrafo, creo que en las últimas dos líneas de la facilidad administrativa, que es la 2.1 de la resolución de facilidades administrativas para 2025, porque estamos hablando de declaración anual 2025, nos menciona lo siguiente, prácticamente, nos dice que en lugar de aplicar las disposiciones a los sueldos, aplicarás el 7.5%, por tanto, no se hace ni ajuste, ¿ok? No se hace ni ajuste, ni se hace, en este caso, el ajuste ni mensual ni anual, ¿ok? Directamente, porque es parte de las disposiciones aplicables. Por eso les comentaba, las facilidades no son lo mismo a legislación directamente. Ahora, facilidades administrativas es distinto a un estímulo fiscal, como les decía. La facilidad aquí administrativa que tiene el patrón es que en lugar de aplicar tarifas, ver si es exento, grabado, parcialmente grabado, o cuánto tiene todavía, en este caso, exento, nada más es ya directito, 7.5% y ya, ¿ok? Entonces, aquí el inconveniente es que esa tasa de retención del 7.5% estuvo pensada desde hace muchísimos años. Revisan resoluciones de facilidades aplicables de años anteriores y va a seguir la misma tasa. ¿Pero por qué? Porque prácticamente esa tasa era funcional en los años 90, en los años 2000 todavía, ¿ok? Pero a partir de estas fechas que ahorita precisamente ha incrementado el salario mínimo general, debo de decirlo de manera arbitraria, ¿ok? Pues el inconveniente es que esta tasa de retención, y lo dije hace rato, es una facilidad para el patrón, no para el trabajador. Entonces, aquí el inconveniente es que pues fíjate, si la tenían ¿cómo se llama? Al salario mínimo profesional del año pasado, que estaba por ahí de 321, si bien me acuerdo, ¿ok? A los 7 días, pues más o menos estaría ganando, ¿qué? Unos 2,100 pesos aproximadamente, 2,200, y eso precisamente lo llevaría a pagar una tasa del 10.88% de manera semanal, conforme a las tarifas semanales que les aplican a los choferes. Ahora, fíjense, 7.5 a 10.88, ¿ok? Ya se diferencia, primero que nada. Número 2, tenemos la cuota fija, ¿ok? Que para ese monto, pues ya le aplica una cuota fija por ahí de 80 pesos, 85. Entonces, se va incrementando conforme semana con semana, se va incrementando la diferencia hasta el momento en el que ya el trabajador tiene que presentar su declaración anual, ¿ok? Y ahora el inconveniente es que el saldo a cargo o el monto por pagar ya no está en manos del patrón. El patrón ya enteró el 7.5, pero por desgracia es insuficiente. Entonces, fíjate, ni siquiera ganando el mínimo profesional, ahorita, directamente, sería aplicable el 7.5% porque igual le saldría a pagar, ¿ok? Entonces, ese es el inconveniente. ¿Qué recomiendo yo? Habiendo hecho un análisis exhaustivo de todas las disposiciones y en este caso, todas las implicaciones que le dan al patrón y al trabajador de manera negativa, yo digo que esta facilidad sí tendría que existir de cierta forma, pero con otro tipo de casos. En este caso, por ejemplo, yo lo que haría sería una tasa fija sin cuota fija, o sea, una tasa por estrato de salario. De aquí para acá me pagas tanto, de aquí para acá tanto, y ya en dado caso ya no tienes por qué estar observando que la tarifa, que la cuota fija, que viendo exentos, grabados, no, solamente es, si tus ingresos van de 1 centavo, por ejemplo, a 10,000, pagas el 10%, de 10,000 pesos con 1 centavo a tanto, pagas el 12.5, por ejemplo, no sé, pero que vaya acorde a los ingresos del trabajador para que en dado caso no le afecte la declaración anual. Tanto disminuye la carga administrativa del patrón como disminuye la carga contributiva, o mejor dicho, pone más ad hoc la carga contributiva de la retención conforme a los ingresos del trabajador, y ya con eso se quitarían muchísimas cosas. ¿El inconveniente cuál es? El inconveniente es que lo que tienen miedo las cámaras representativas es que si yo hablo de esa facilidad, nos la van a quitar y todo el gremio se va a espantar porque van a creer que las asociaciones o cámaras estamos en contra de los transportistas, y sinceramente tengo que decir una cosa, ni las asociaciones ni cámaras hoy por hoy
atienden a los micros y pequeños empresarios que hoy representan casi el 97.8% de los transportistas en México, mi amigo. ¿Cómo ves? La verdad sí se vuelve un poco dificultoso poder ayudar a los transportistas porque pues lógicamente digo, uno como contador pues dice, no, pues mira, tienes que echarle ganas a tus deducciones personales, tienes que hacer las cosas bien, pero vamos a dejarlo claro, o sea, hemos visto casos en estas jornadas de declaraciones anuales en donde se dedican al área pública, o sea, son de gobierno prácticamente, y no les están haciendo las retenciones como deben ser. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Bueno, lógicamente, pues superas 400,000 o bueno, superas dos patrones, ya entras en el esquema de que debes presentar declaración anual. Y lamentablemente, pues algunos ni siquiera la deben, pero bueno, estaba buscando justamente esta diapositiva en el cual, por ejemplo, estamos hablando de un trabajador que no supera cerca de los 28,000 pesos mensuales y si está dentro de un rango del estímulo de 7.5, se mantiene limpio, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos decir con datos claros, Roberto? A final de cuentas, si llegan contigo y te preguntan, ok, contador, yo ya sé que a lo mejor tengo estas dificultades del estímulo y todo, y al final puedo llegar a pagar. Bueno, al menos dime cuánto es lo que al menos puedo ganar sin tener que pagar al final de año. Bueno, en abril del final de año. Entonces, desde esta cuestión podemos decir, bueno, si tú te mantienes en unos 28,000 pesos en el mes, sin ningún problema puedes tener esta facilidad del 7.5%, pero de ahí tenemos que ver todo el año. Y seguramente muchos de ustedes dicen, no, pues es que voy a dar asesoría de declaración anual y todo, y de verdad no saben lo que están diciendo, porque de verdad, o sea, hay personas que se dedican a cierto sector, otros que son más predecibles, pero de verdad, o sea, si se encuentran con el tema de autotransporte, no es lo mismo, ¿sale? Así de simple, les digo, no es lo mismo. Entonces, a ver, nosotros tenemos que decir, porque también llegan las cartas de invitación y dicen, oye, pues la verdad es que me debes 2022, 2023, 2024 y todavía tienes 2025, ¿no? Entonces, cuando llegan en ese momento, tú te estás dando cuenta por medio del visor de nómina, visor de deducciones, estás haciendo el cálculo y tú dices, es que los números no me cuadran. ¿Por qué no retuvieron lo que debe ser? Porque digo, uno está en el lado fiscal, en el lado de ingresos e impuestos, pero si le rascas un poquito, que a mí me pasó justamente hace 2 semanas, vemos que la persona estuvo ¿en qué? En autotransporte y estamos viendo que existe una facilidad de resolución administrativa con el tema del 7.5% y que lamentablemente ni la persona que pagó ni la persona que recibió tuvo el suficiente control de decir, ¿sabes qué? En algún momento creo que deberían haberme puesto en la tarifa normal. Ahora, tú dime, Roberto, en el caso de que tú ya detectes, oye, pues es que para mí la verdad 7.5% no me sirve, hay manera de que podamos pedirle a la persona que nos está pagando, ¿sabes qué? O sea, dame el cálculo mensual, porque si no voy a estar en problemas. ¿Hay alguna forma, una formalidad, o es de cajón si eres del autotransporte que ya siempre te va a tocar de esa manera? En tu caso, ¿qué le has recomendado a las personas físicas que sean trabajadores? Porque yo sé que emprendedores es otro tema, las Claro. personas físicas se dediquen a esta cuestión, ¿qué les podrías decir? Oye, habla con tu patrón y dile que te aplique lo que debe ser. Adelante, por favor. Claro, mi estimado. Pues fíjate, esto sí es un tema un poquito más áspero, porque primero que nada, la facilidad administrativa de cierta forma no quiere decir que sea optativa directamente, pero el contexto le da esa optatividad, ¿ok? Prácticamente la facilidad administrativa te dice que si eres persona física o moral que tributa en el régimen de los coordinados para personas morales o personas físicas con actividad empresarial, ¿ok? Con actividad exclusiva de autotransporte de carga, que por exclusivos es 90% de tus ingresos provenientes de dicha actividad, mínimo, ¿ok?
puedes, en dado caso, tienes la facultad otorgada por el SAT de aplicar en lugar de lo dispuesto en las leyes de la materia la retención del 7.5%. Así que tienes la facultad, pero también en dado caso tienes la facultad de no ejercerla. ¿Por qué? Porque tienes algo más arriba, ¿ok? Que es la legislación. La facilidad está por debajo, directamente está en el mismo escalón que la resolución miscelánea fiscal, ¿ok? No es legislación, directamente la ley está por encima, que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, directamente, de manera unilateral, en este caso, sí puedes aplicar directamente la retención del 7.5% conforme a lo que ya te estipula la ley, ¿ok? Ahora, nada más, como les decía, directamente, aquí, si hay algunos, que hay muy pocos, si no es que casi nadie, que en su contrato haya dicho que la retención del impuesto sobre la renta será conforme a la facilidad administrativa que aluda o vigente o que la sustituya del 7.5%, pues en dado caso yo sí les recomendaría que hicieran una reforma integral tanto a su contrato, ya sea colectivo o individual de trabajo, precisamente para que se haga la retención de la tarifa conforme lo establece directamente el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, eso es en materia teórica. En materia real, el inconveniente muchas veces es por cuestiones del operador y por el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón cree que como sale de su bolsa, cree que está pagando mucho impuesto. Número uno, si el patrón directamente piensa eso es porque una de dos, o su contador es muy ineficiente, ¿ok? O él se quiere hacer de oídos sordos, porque directamente el sueldo, ¿ok? Es el que está pagando esa retención. Tú en todo el sueldo que ya estás pagando ya viene implícito directamente que ese impuesto sobre la renta y ni siquiera lo estás pagando tú, lo está pagando el trabajador, ¿ok? Entonces, por ese dinero que sale de sus cuentas, pues ellos dicen, no, pues es que estoy pagando mucho impuesto, contador, ¿cómo le hacemos para no pagarlo? Y si hay una forma, ¿ok? Ilegal, nada de simulaciones, ni reciclos, nada de eso, ¿no? Pero directamente, ahora, el segundo factor, el operador. El operador muchas veces, pues, a su entender, nos dice, pues es que a mí no me interesa, a mí no me vas a quitar tanto dinero, y si quieres, y si no, pues me voy. Y te lo platiqué hace rato, hay una escasez ahorita que se está proyectando, ya estamos llegando casi a los 100,000 precisamente vacantes de choferes en México, ¿ok? Entonces, pues hay un déficit de choferes directamente. Y por eso también el transporte de carga se ha estado encareciendo también. Ahora, el inconveniente es que a sabiendas de eso, los patrones pues tratan de retenerlos lo mayor posible y pues por causas también de una asesoría ineficiente, tengo que decirlo, pues incurren esquemas directamente en el que una parte la pagan como salario fijo, que tengo que decir que es a contraria a la ley, un salario fijo para un chofer, ¿ok? Y lo demás lo sacan con cualquier otro esquema, a través de un reciclo que paga según una renta simulada o cualquier otra cosa, y luego lo saca esa persona en efectivo y le pagas por fuera al chofer, ¿ok? Entonces, pues directamente, esto como te digo es una multicausal, directamente causada por las exigencias del chofer o precisamente por las exigencias del patrón. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí directamente? Primero que nada, aquí directamente cuando han llegado con este tipo de consultas, se les hace un estudio integral a su nómina, revisando reglamento interno de trabajo, contratos, directamente las cuotas de seguridad social, tus cálculos internos de nómina, tu acta constitutiva, prácticamente también hacemos un precálculo de cierta forma de tus tarifas directamente para saber si los salarios que estás poniendo te están encareciendo la operación de cierta forma, o para saber, mejor dicho, si tus niveles de costeo estás cobrando o muy caro o muy barato los fletes, digo, ¿no? Porque si dices, está muy caro el chofer, entonces tú estás haciendo algo con tus costos, ¿no? Entonces, directamente de las estrategias que se implementan es la siguiente. Oye, directamente, primero que nada, ¿estás aplicando estímulos fiscales? ¿Ok? Porque si no estás aplicando estímulos fiscales en pagos provisionales, número uno, o estás en un régimen incorrecto, o número dos, directamente no puedes estar en este régimen porque incumples lo dispuesto en ley para estar ahí. Número uno. Número dos, si estás aplicando esta ley, ¿aplicas facilidades administrativas?
¿Por qué? Porque hay unas facilidades que te reducen la carga impositiva en tus declaraciones mensuales. Entre ellas está la aplicación de estímulos fiscales en pagos provisionales, que no es lo mismo que declaración anual con ley de ingresos de la federación, y la facilidad de comprobación del 8%, que le llaman deducción ciega, que no es ciega, es tuerta, pero ya hablaremos de facilidades en otro momento si quieres, mi amigo, ¿vale? Pero directamente lo que se les dice es, fíjate, mira, tú estás pagando esto por fuera, por un activo o un servicio que ni existe, estás pagando una comisión a esta persona y todavía lo estás deduciendo, va. Pero si lo hicieras así, 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 y aplicando estímulos y esto, te sale muchísimo más barato, te deduces esto, te reduces la base de la PTU, y ¿qué crees? Que dejas de pagar las retenciones del impuesto sobre la renta de tus choferes y no tienes que incurrir precisamente en esquemas fraudulentos, porque la facilidad administrativa, hay una que te permite utilizar el estímulo fiscal no solamente en el impuesto a cargo, sino utilizar el estímulo fiscal de diésel en las retenciones de tus choferes, y no nada más de tus choferes. Si eres persona moral, de cualquier retención que tú hagas, honorarios, asimilados, cualquiera, ¿ok? Entonces, ¿puedes reducir tu carga impositiva? Claro, pero para eso, ¿qué tienes que saber? O primero que nada, si no sabes de la legislación aplicable a tu sector, contrata un especialista que te apoye a planificar todo esto, mi amigo. ¿Qué te parece? No, no, pues definitivamente, o sea, en esta cuestión de poder controlar directamente quiénes están, digamos que contigo para poder hacer la declaración anual, pues lógicamente hay que hablar con las personas como debe ser, y es que, pues en muchas ocasiones, pues lamentablemente, ya llegan con nosotros cuando, pues ya, las cosas están hechas, ¿no? Entonces, lamentablemente con todo esto, pues debemos estar bien alertas porque si encontramos a una persona que está en el tema de los transportes, que también podemos encontrar algo similar, mi hermano, porque resolución de facilidades administrativas no nada más es autotransporte, también encontramos a nuestra gente de actividad primaria, pues también Claro. podemos encontrar cuestiones pues bastante importantes y que no son así de fáciles, ¿no? O sea, en el sentido de que si una persona, pues vaya, a ver, en el tema de cuestiones de agrícola, pues ya tenemos bien lineado que van a tener posibilidad de tener ingresos exentos hasta 900,000, sí, Uh-huh. pero ¿qué pasa si tienen ingresos por intereses? Aunque sea un centavo, eso ya rompe todo el esquema y definitivamente pues tienes que empezar a pagar como debe ser en reciclo. Entonces, vamos Claro. a traerlo en el tema de autotransporte, porque realmente pues existen diferentes trampas que debemos tomar en cuenta y que a lo mejor pues podemos encontrar, mira, ¿te dedicas a esto? Sí, sí me dedico a esto. Ok, dime la verdad y es la cuestión de que nosotros debemos hacer como profesionistas, o sea, saber cómo está nuestro cliente. Ok, te vas a dedicar a esto o te dedicaste a esto, pero no ganaste algo más. No, pues no sé, pues es que realmente, o sea, debes tener un control porque no es tan fácil. Nosotros ya pudimos ver inclusive, a ver, chicos, guárdense este diagrama, creo que no me dejarás mentir, Roberto, pero la verdad creo que es la base para nosotros en Sí. relación a que si es un 7,5%, nosotros podemos decir hasta dónde. O sea, básicamente estamos hablando de cerca de 335,000 de Uh-huh. ingresos para que tú no tengas ningún problema si es que te la llevas así. Mira, aquí está. O sea, si tú tienes digamos que los ingresos que tú tengas que tener en autotransporte, porque pueden ser variables justamente, pues bueno, Claro. dime tú, si no superas 320 y tantos, 5,000 pesos, con la tarifa de 7,5% vas a estar tranquilo. Es más, ni siquiera te voy a pedir que tengas deducciones personales. Pero si ocurre en el momento de que, oye, pues es que ya sabemos cómo es la autoridad, y a mí también me gusta compartirlo. Les digo, oye, si tú piensas que nadie piensa en ti, piensa que la autoridad fiscal
va a echarte siempre de menos y siempre va a estar atrás de ti preguntándote cómo están tus Sí, obligaciones fiscales. Entonces, pues ahorita con el tema del cruce de información, las cartas de invitación, pues lógicamente a lo mejor vemos al transportista que está fuera de labores y viene con nosotros y dice, oye, conta, pues ve a ver si hay un saldo a favor por ahí, ¿no? Que casi no pasa. Entonces, pues lo claro. vemos, ¿no? Y vemos, oye, pues te quitaron bien poco, ¿no? No, pues ¿cómo crees? O sea, me estuvieron quitando impuesto y todo. Sí, pero también estamos del otro lado, donde si tú puedes estar, digamos que obligado a presentar la declaración anual, ya estamos fijados en el tema de ingresos y tema de patrones, y que justamente con eso podemos decir, pues es que de nada sirvió que te hayan quitado 7.5% si tú realmente tuviste buenos ingresos. Y eso también se Claro. vuelve como una responsabilidad compartida entre contador y contribuyente, en el cual tienes que ser muy honesto. Mira, ¿sabes qué? Yo sí sé mucha lana con el tema de autotransporte, que he visto mucha gente que lo ha hecho, pero aquí el tema es decir, lo hice, pero pues obviamente pues tengo algunas complicaciones, porque a lo mejor encontramos a la persona que tiene este dinero y lo invirtió en una casa, en temas de créditos, en temas de que inclusive estén haciendo su propio negocio. O sea, yo he encontrado gente de autotransporte que ahora dice, no, pues ahora yo quiero ser este empresario transportista, y pues ya es otra dinámica, básicamente. Entonces, la verdad, o sea, con todo esto debemos tomar en cuenta de que no todas las tablas son para todos y que justamente podemos encontrar diferentes, pues, situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que estoy comentando de un operador que a lo mejor le fue muy bien, pero lamentablemente tiene de dos patrones y lamentablemente, ¿qué pasa? Pues ya nadie tiene que hacerle su ajuste, se vuelve un cuello de botella para él, y justamente pues cada año le están pidiendo que hagan la declaración, ¿no? Que por medio de una carta de invitación, ¿no? Que a lo mejor si la persona sigue haciendo sus actividades, pues a lo mejor no le impide, pero ¿qué te parece si la persona se le ocurre hacer una actividad independiente, en actividad empresarial o profesional, o si se vuelve a lo mejor un socio accionista, por ejemplo, pues ya cambia totalmente el tema, ¿no? Entonces, no es nada más de decir, no, pues es que ya depende de la suerte. Digo, hay personas que pues lamentablemente pues sí tienen que moverse en este tema de las obligaciones fiscales, y pues lamentablemente pues también aquí, ¿no? El doble patrón simultáneo, ¿no? Que justamente como está esta modalidad en el cual tú puedes estar, digamos que en cierto tiempo, pues a lo mejor en una de esas también estás prestando servicio en otra empresa, y pues tú estás dado de alta en el IMSS y también estás en el CFDI. Entonces, pues ahí también te da, digamos que en la torre, porque justamente tiene el tema de simultaneidad y ya tienes la obligación de declaración anual. Lo hemos visto, gente que está trabajando nada más por una empresa y de repente le llega el recibo de PTU y ya por Ujú. eso obligación de presentar declaración anual. Entonces, ahora con esto, pues, ¿qué me vas a decir? O sea, no tienes ninguna defensa y lamentablemente, pues, antes de siquiera empezar el negocio de autotransporte por cuenta propia, tienes que componer este tipo de detalles. ¿A poco no? Sí, claro, de hecho, mira, es que en el autotransporte de carga hay muchos mitos que la verdad creo que sí tiene, por lo menos en materia de nómina, sí tienen que ya verse reflejados de a la de ya, porque creo que ahorita ya no es nada más, en dado caso, nada más cobrar bien, sino es ser eficaces y eficientes, ¿ok? El inconveniente muchas veces es que se trata por lo menos de buscar la fácil o el escape más rápido, y muchas veces en ese escape rápido pues te caes, ¿no? Te tropiezas, giras 20 veces y pues bueno, ahí a la de, ¿cómo se llama? Neymar, se le llama este futbolista brasileño que nada más lo tocas y se rompe más o menos, ¿no? Pues casi casi, porque fíjate, en materia de los choferes, directamente, ¿qué te conviene más? ¿Tenerlo con salario mínimo o en dado caso con el salario que en realidad gana? Porque te aseguro, mi amigo, que más de la mitad de choferes registrados en México, muy seguramente, por desgracia,
están registrados con un salario mínimo profesional o el salario mínimo, ¿ok? Y el salario mínimo profesional, por lo menos, pues si bien es cierto, digamos que es un estándar, les tengo que comentar una cosa. El salario fijo para un chofer del autotransporte de carga no existe. Un salario fijo, conforme a lo definido en la ley de Seguro Social, en el artículo 30, fracción segunda y primera, en este caso hablando de fijo, nos menciona que es cuando tiene de previo conocimiento un ingreso, ¿ok? Es decir, un oficinista, ¿cuánto ganas al día? 500 pesos. Ah, perfecto. Yo sé que si trabaja 5 días a la semana o 6 días a la semana, yo ya sé cuánto va a ganar. ¿Ok? Su aguinaldo, sus vacaciones y su prima vacacional se vuelven de previo conocimiento porque yo mientras sepa cuánto gana diario, perfecto. Pero resulta que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 257 menciona que el salario del chofer, ¿ok? Se pactará o se podrá determinar por día, por viaje, por boleto vendido, por circuito recorrido, incluso por kilómetro viajado. Dice, en una cuota fija o en una prima, que es lo mismo que un porcentaje. Prima no las del norte, ya te lo dije hace rato, mi amigo, ¿vale? Entonces, nada más ahí para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿cuántas personas precisamente las tienen así dadas de alta con un salario fijo? Primero que nada. Número 2, resulta que a partir del 1 de enero de 2022 es obligatorio, más no sancionable, por lo menos hasta cierto plazo para el SAT, el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Y resulta que para el transporte de carga esto se vuelve un eje rector prácticamente de fiscalización, porque prácticamente te dice cuántos ingresos tuviste, con qué permiso lo prestaste, con qué unidades y con qué choferes. Y resulta que precisamente ahí en el complemento carta aporte, en el CFDI de tipo ingreso, vienen todas las medidas que acabo de decir precisamente para un transportista de carga, para presumiblemente medir el salario de un chofer. Viene kilómetros recorridos, ¿ok? Conforme lo menciona el 257, viene el chofer, en figura transporte viene el chofer precisamente que está prestando el servicio. Viene cuánto cobró, en este caso, cuánto se cobró por ese viaje, ¿no? Entonces, ya con el CFDI de tipo ingreso, con complemento carta aporte, tienes la presuntiva del salario, ¿vale? Ahora, ¿qué te conviene más? Por desgracia, los choferes son de los sectores ahorita más castigados en materia de seguridad, ¿ok? Entonces sí tengo que decirlo, por lo menos desde esa perspectiva. Ahorita es imperativo directamente, ¿ok? Que los tengan dados de alta también en el Seguro Social para librar de responsabilidades económicas o de salud a los patrones, ¿ok? Y que en dado caso los choferes cuenten o tengan directamente, ¿ok? Las atenciones, en este caso, que para su trabajo se requieren. Por ejemplo, en este caso, oye, ahorita con la materia de seguridad que dije hace rato, imagínate un chofer que lo roben, ¿qué va a suceder con ese chofer? ¿Ok? Y que por desgracia o lo lesionen o por desgracia lo maten, ¿ok? ¿Y cómo va a responder el patrón si lo tenía registrado con un salario mínimo o con un puesto directamente menor a lo que directamente llevaba, ¿vale? Entonces ahí es donde empiezan los problemas porque el patrón empieza a sacar dinero por otro lado, ¿ok? O empieza a hacer otro tipo de cosas y el inconveniente mayor precisamente es cuando ya tienen el problema encima. Oye, a mí me tocó, fíjate, un chofer en una terminal de carga estaba platicando con otro mientras estaban tomando un refresco y resulta que estaba uno sentado y se le ocurrió recargarse entre una caja y la otra. Estaban caja con caja, prácticamente un tráiler en un patio. Resulta que este chico no se da cuenta y resulta que un compañero que iba llegando, por tontería, torpeza, distracción, lo que sea, le pega al tráiler, a la cabina del otro tráiler, empuja la caja y este chofer pierde su brazo, ¿ok? Y el problema, ¿cuál es? Que sí estaba dado de alta en el Seguro Social, mi amigo, pero estaba dado de alta con el salario mínimo. Y obviamente cuando te pasa eso, ¿qué es lo que dice la mayoría? A que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, primero va a chillar la tuya antes que la mía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta persona, ya cuando pidió directamente, en este caso, cuando ya directamente te pidieron, por lo menos,
la incapacidad o ya te dictaminaron la incapacidad parcial permanente, porque ya prácticamente no puedes ser chofer faltándote un brazo directamente, pues entonces ya se le dictaminó, pero resulta que era una mirruña, y fue cuando el chofer dijo, yo no gano esto. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a un abogado, fue con ellos y ya estaba en vigor la carta de porte. Entonces tenía una presuntiva de todos los salarios y resulta que de pagarle al mes aproximadamente 7,000 y cachito de pesos timbrado en nómina, terminaron dándole salarios caídos por 15 años de servicio, mi amigo. ¿Ok? Casi, más o menos, porque fue actualizado y con intereses, más o menos como de 12 millones de pesos, más el capital constitutivo del IMSS. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que directamente, como lo has dicho tú, casi no hay información en materia de autotransporte de carga y por eso es que me metí a este tema, mi amigo. Entonces, directamente, pues vamos precisamente a seguir compartiendo en estos espacios en donde me hagan favor precisamente de otorgarme su tiempo, su espacio, directamente para yo seguir propagando la palabra del autotransporte de carga, mi estimado. Te agradezco mucho de verdad porque tu labor es bastante importante para entregar un poco de luz y de, sobre todo, información con el tema del transporte, porque de verdad, o sea, bueno, así como hay contadores que se dedican a la cuestión de la obra, a la cuestión de las pensiones, a la cuestión de, no sé, o sea, digamos que sectores bien específicos que la verdad hasta podríamos decir, a la madre, pues qué flojera, con todo respeto, pero la verdad, o sea, lo que tú estás haciendo honestamente es informar antes de que todo se venga abajo. Y es que justamente es lo que nosotros debemos implementar hoy en día, porque hemos visto, y aquí por ejemplo está Roberto Carranza, que dice el tema de que, bueno, ya dejó su otro comentario, dice, cuando dejas a un empleado a las instalaciones del club, está obligado en el REPSE por dejarlo a disposición. Desde tu punto de vista, los de autotransporte tienen que tener REPSE por ese tema de que a lo mejor se dedican a entrar a las instalaciones y digamos que ya están, digamos que a merced del cliente, de la persona que nos contrata, desde tu punto de vista, aunque sea una hora, un minuto, lo que tenga que ser básicamente, hay mucho debate con esto. A ver, quédense aquí, o sea, de verdad, o sea, vayan a dejar sus últimos comentarios porque ya menos nos vamos. Roberto Hernández, ¿qué tiene que decir al respecto de que los de autotransporte, por el simple hecho de que a lo mejor uno de sus operadores esté pisando territorio de un cliente por el cual lo contrató, ya nada más por eso debe tener REPSE? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué debería tomar en cuenta? Perfecto, mi estimado. Pues bueno, fíjate, la reforma precisamente laboral del 23 de abril de 2021 en materia de outsourcing, lo que precisamente trataba o lo que creo yo de manera infructuosa porque se hizo el outsourcing 2.0, ¿ok? Era proteger los derechos laborales precisamente de las personas que eran objeto directamente de que una empresa los diera a otros para que les brindara un servicio especializado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? En este caso, pues, estaban las outsourcing y las insourcing. Ahora, era para efectos laborales, no de dónde labore el trabajador, ¿ok? ¿Por qué? En este caso, el chofer de transporte de carga o el autotransportista de carga, primero que nada, como te lo dije hace rato, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, párrafo quinto, pone directamente como una actividad estratégica la de autotransporte de carga. Y como actividad estratégica, pues únicamente quien la puede fungir o la puede practicar o la puede autorizar es el propio Estado. En este caso, se establece en la Ley de Vías Generales de Comunicación a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, antes SCT, para aquella facultada para precisamente autorizar a la persona que sí puede precisamente realizar esta actividad, ¿no? La de autotransporte de carga. Ahora, si una persona pretende pedirle REPSE a un transportista sería tanto como decirle, pues es que necesito choferes para mis unidades, ¿ok? Tú eres transportista de carga general, yo tengo un transporte privado de carga, tengo mis unidades paradas, tráeme a tus choferes. ¿A poco eso lo pueden hacer? Claro que no. En primero que nada, porque el tipo de, ¿cómo se llama?, de servicio que se presta no es el mismo, ¿ok? Una cosa es servicio público de carga
porque yo te estoy prestando un servicio de transporte, no te estoy dando a mis choferes para que mis choferes hagan trabajo para ti, no. Tú me contrataste para hacer un servicio, ¿ok? Y mi chofer pues tiene que trasladarse a tus instalaciones en dado caso o a donde tú gustes y mandes para cargar la unidad y para prestarte el servicio, si no, ¿cómo? Ahora, en dado caso, primero que nada, la persona directamente, dueña de las instalaciones en donde esté el chofer, no le va a imponer en dado caso a qué horas llega, a qué horas sales a comer, a qué horas sales, ¿ok? No hay una subordinación por parte de esas personas, porque si fuera así, el transportista, el chofer de carga, entonces imagínense, si yo para contratar a un taxista de sitio o directamente para poderlo deducir, yo tendría que pedirle el REPSE, porque como él va a la derecha, a la izquierda, se sigue recto, da vuelta o me lleva por donde yo quiera, pues tengo que pedirle REPSE porque está a mi disposición, porque está haciendo lo que yo digo. Le tengo que pedir REPSE también en dado caso al camarero, porque el camarero le digo que me traiga una coquita y me trae la coquita. Entonces, directamente el REPSE no se hizo nada más porque tu trabajador está en instalaciones de otros. Se hizo para que si tú lo que necesitas es personal capacitado para que realice en ¿cómo se llama? En tus instalaciones o en algún otro lugar, pero bajo tu supervisión, dichos trabajos, bueno, es un cuento muy distinto, ¿ok? Entonces no se requiere REPSE para el autotransporte de carga. Primero que nada, actividad exclusiva de Estado. Número dos, una persona que no tiene un permiso de carga no tiene la capacidad de supervisar este tipo de trabajadores. Y número tres, que esté el trabajador en tus instalaciones no quiere decir que esté bajo tu subordinación. Solamente está prestando un servicio personal subordinado, pero no a la persona dueña de las instalaciones, sino a su patrón, pero las necesidades de su servicio requieren que estén en tus instalaciones, mi amigo. Efectivamente, o sea, creo que hay varios documentos electrónicos que puedan dar pie a que se vuelva una persona trabajadora de tu misma base, como vimos el tema de carta aporte, porque incluye temas muy sensibles en el tema de el transporte, la persona que está operaria, la mercancía. Entonces, todo eso da pie a tener más información y tener, digamos que, todo de una manera más cuadrada, ¿sale? Entonces, pues definitivamente creo que todo esto, pues, se ha vuelto, digamos que un paradigma, porque habrá personas que, pues sí, o sea, lo tomen ahorita como tú lo estás manejando, de una manera bastante clara y todo, pero hay personas que van a seguir con lo mismo y lamentablemente pues es ahí donde nosotros como contadores públicos pues también tenemos que decir pues es que hasta aquí es donde debemos permitir y debemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Claro. mi tío Roberto Hernández Gallegos, de verdad, o sea, ha sido una charla, no manches, o sea, de verdad, o sea, súper chida, o sea, creo que nos diste un panorama pues bastante sólido con el tema del autotransporte y sobre todo qué es lo que nosotros debemos cuidar cuando tenemos clientes de esta área y sobre todo pues inclusive si nosotros también nos dedicamos a esta cuestión, pues saber que podemos encontrarnos con, oye, pues es que gano súper bien, porque muchas veces también ahí pues juegan, ¿no? Juegan los patrones, no, es que yo te voy a pagar tanto y todo, y uno dice, no manches, pues está toda madre, pero lamentablemente es lo mismo como si se tratara de un maestro o una persona que se dedique a alguna actividad, lo que tú quieras, de los salarios mínimos profesionales, que también inclusive podemos encontrar choferes de diferentes áreas en los salarios mínimos profesionales. Entonces, pues también se vuelve también una cuestión que debemos considerar cuando nosotros estamos de este lado al momento de decir, oye, ¿cuánto le voy a pagar a esta persona? Bueno, pues primero que nada, ten en cuenta el tema de salarios mínimos profesionales y todo bien. Entonces, mi querido Roberto, de verdad estoy muy agradecido contigo porque la verdad, nos pudiste deslumbrar con todo el tema de la declaración y todo. Y bueno, pues ante todo, ¿cómo te pueden encontrar, mi hermano? La verdad, ahí estuve viendo que estás colaborando con grandes maestros, la verdad, o sea, mi gran reconocimiento para ti. Y bueno, pues Gracias. también tienes tu grupo de OFIDEC, o sea, la verdad creo que ahí también estás compartiendo muchas cosas interesantes. Entonces, dime, ¿cuáles son tus próximos, digamos que, movimientos y cómo te pueden encontrar como Roberto Hernández, mi hermano? Adelante.
Muchísimas gracias, mi estimado. Y primero que nada, precisamente a los herederos de Pacioli, a Contadores Digitales, a mi estimado Alejandro Trujillo, te agradezco muchísimo precisamente haberme brindado este espacio, a toda tu audiencia. Y pues, ¿dónde pueden encontrarme? Pues ahorita estamos en Facebook como Roberto Hernández Gallegos, van a encontrar este bello rostro. Van a encontrar a Ofidec directamente en Facebook también como como un perfil precisamente empresarial. Me pueden encontrar en WhatsApp si lo gustan. Igualmente tenemos el grupo especializado donde mi estimado Alejandro Trujillo ahí anda también por ahí compartiendo, que es en dado caso, si gustan pueden agregarme al 5567994752. Manden en dado caso su mensaje y lo estaremos agregando a ese grupo especializado. Y también estamos en TikTok a través de nuestro perfil @ofidec.contigo, ¿vale? Y pues bueno, no me queda más que agradecerle. Aquí está mi estimado Ángel Perea. Te mando un saludo a mi estimado amigo, a Roberto Carranza, a Miguel Ángel Crisóstomo, mi amigo, nuevo colega, te mando un abrazo. Mi estimado Luis Alberto Pérez, igualmente, maestro, un abrazo. A Irla, mi estimada licenciada, le mando un abrazote. Juan Carlos Fuentes, mi estimado maestro, saludos. A Lupe, a Claudia, a Roberto, además les mando un abrazo y les agradezco haber compartido conmigo esta hora. Espero que la información les haya sido de provecho. Y en mayo precisamente vamos a comenzar 2 cursos importantes en materia de contabilidad para el autotransporte de carga, en materia de los estímulos, por ejemplo, o de los asientos contables que más le impactan al transportista, que te pueden afectar para un crédito, que te pueden afectar para tu misma declaración anual y demás cuestiones. Y también vamos a tener el tema precisamente de sueldos y salarios, acuerdo IMSS-Canacar y salario base de cotización en el autotransporte de carga. Si gustan, pues ahí estaremos precisamente compartiendo más información. Mi estimado maestro, te agradezco muchísimo este espacio, esperemos estar aquí muy pronto otra vez. Claro que sí, mi querido Roberto, y bueno, pues cuídense mucho, recuerden que esta transmisión se va a quedar guardada en la página y no olviden que vamos a estar compartiendo diferentes clips en TikTok, en Instagram y también en Shorts de YouTube, en donde vamos a compartir estas y más joyas con el contador Roberto Hernández Gallegos. De verdad ha sido un verdadero gusto, mi hermano, y de verdad que no sea la última vez que podamos compartir. Y bueno, a todas las personas que se quedaron al final, pues les mando un fuerte abrazo, mucho saludo, que estén muy bien. Y bueno, mi hermano, pues ahora sí que estos fueron los contadores digitales, los héroes de Pacioli, el tren Maya que cruza la selva de lo fiscal y el Megazord que cruza el tema de la contabilidad. Ya no me acuerdo, pero al final de cuentas creo que sí rimó. Así que bueno, vamos con todo. Y bueno, mi querido Roberto, de verdad ha sido todo un agasajo esta información que me pudiste dar para mí y toda la gente que está aquí conectada. Entonces, que no sea la última vez. Cuídate mucho, mi hermano, y ojalá podamos en algún momento estrechar manos y lazos y sobre todo, pues sigamos dignificando nuestra carrera y que todo salga bien. ¿Sale? Un abrazo a todos, cuídense mucho y que todo salga bien en esta última jornada de declaraciones anuales, porque, pues bueno, ya se viene pues prácticamente 9 días en los cuales, pues ya prácticamente nos vamos. Entonces, pues a darle con todo. Esto fue declaración anual de personas físicas dedicadas al autotransporte. Entonces, pues bueno, sigan a Roberto Gallegos, él es el máster, y nos vemos este viernes para hablar un poco sobre devoluciones de años anteriores con un amigo que se llama Alan Vázquez. Pues vamos con todo, mi querido Roberto, algo más que quieras añadir a esta cuestión ya para despedirte y pues ya nos vamos, hermano. Arre. Para nada, mi estimado, pues ahí le mando también un saludo a mi estimada Alejandra Martínez, siempre ahí todos ustedes, mis estimados, ya los había saludado hace rato, pero siempre saludos, agradecido de que a este loquito de los camiones siempre le estén dando foco, ¿vale? Les mando un abrazote, cuídense mucho y estamos aquí en Contadores Digitales. Gracias, chicos, ahí estamos a la orden, un abrazo y seguimos a la orden. Mi querido hermano, no te vayas a desconectar porque tenemos que platicar. Entonces, bueno, ya para todos los demás, ahí nos vemos, échenle muchas ganas. Ya estamos a la orden, ¿eh? Éxito en todo. Muchas gracias. Saludos.